La mortalidad ha seguido con los días por la causa del hambre. La ciudad se halla exhausta de gentes en sus calles, los niños y muchachos gritan pidiendo socorro por las calles, esquinas y plaza mayor. Los alimentos se han consumido sin arbitrio para auxiliar a los menesterosos hambrientos. En este día domingo se santificó al Señor con la degollación de una india que llevaba de la ciudad Coca al campo de los levantados. En dicho alto, descuartizaron un cholo, que corre fue de nuestros desertores. La ciudad sigue con la epidemia de la disentería. Toda ella es una congoja. En la calle se van cayendo los hombres muertos de necesidad. La hambre es cada día más sensible y así se ve comer a la gente pobre, carne de mulas, de borricos, perros y gatos, no solo de los que por comer matan de propósito y arrebatan en las calles, si los dueños se descuidaron, sino de los que mueren naturalmente accidentados o de pura flaqueza. Se ve que al punto de arrojarlos a las calles, los descuartizan y aprovechan a la porfía y se llevan la carne los concurrentes. Que la india concubina del rebelde vino de hacia Potopoto y al subir hizo mansión en la garita, con la comitiva de 18 a 20 de Amula y cosa de 800 indios haciéndole salva. Bajó el rebelde Catari por hacia los altos de San Pedro, a caballo enjaezado y de cabriolé encarnado. Por la mañana estuvo Catari en la ceja y cerro del Calvario, con su cabriolé encarnado y guarnecido de galón de oro. Por la noche tuvieron allí iluminaciones, muchos cohetes, 4 castillos y otros juegos de diversión con muchas cajas, grita y borracheras y los que estaban en las circunferencias de la ciudad los acompañaban desde abajo con el bullicio de cornetas y vocinglería, como las noches pasadas. No debiendo omitirse que dejados como desde el principio los medios de suavidad y dulzura para la pacificación de estos indios, quedará el Perú, sin una porción, la más considerable, de estos vasallos. Quedará la corona sin tributos y sin otras pensiones, pues al fin estos son la mayor parte de las manos contribuyentes y el todo para las labores y minas de oro y plata que, hasta aquí, son los indios los que sacan uno y otro. A las 10 del día, vino uno de estos cholos, con un papel escrito al oidor don Francisco Tadeo Díez de Medina, con esta firma. Yo el señor Virrey Tupac Katari. En este día vino un indio, quien llamó al licenciado don Domingo Silva, nombrado Pedro, de su estancia con Doriri, y le habló por las inmediaciones, y le dijo que en estos 15 días nada sabían del paradero del rebelde Julián Apaza. Desertaron 3 soldados nuestros de los del Valle. Hoy se nos presentó en la horca puesta en el Cerro del Calvario, uno de los nuestros, quiérese decir que es el granadero Machicado, que se apuntó arriba, haber desertado, que al padre franciscano Barriga le ahorcaron hoy al salir el sol, sin que bastasen sus ruegos y que de presente le tienen colgado con otros 3 en dicha horca. Lunes 14 de mayo. Amanecimos en tranquilidad y se avistaban uno que otro indio en las cejas de las serranías de la ciudad y los ganados que tienen pastando en las campañas de la capilla. Dícese que el Apaza, con 1000 indios, partió el jueves de madrugada para Calamarca a resistir a las tropas nuestras auxiliares. Se vio un trozo de nuestros auxiliares presentados a caballo y en fila, en la misma ceja de aquel, tremolando la bandera de nuestro augusto monarca y otras que tomaron de los enemigos y que por otra parte exhalaba una humareda como efecto del incendio que actuaron en los ranchos fabricados allí por los sublevados, en considerable extensión, durante el sitio. La ciudad le hizo el saludo con los cañones de su fortaleza y de la plaza y repique general de campanas. Respondieron con 5 cañonazos y con todo siguió consecutivamente nuestra salva, duplicando su gratitud este pueblo oprimido a vista del igual auspicio. Se tocó al degolló y se les persiguió este día por todo el campo llano hasta tocar a las inmediaciones de los altos de esta ciudad y al pie de los cerros de la izquierda, quedando así destrozado el ejército del malvado Tupac Katari, habiéndose señalado todos los 2000 hombres, con positivo denuedo y generosidad, y las gentes de Cochabamba que, con sus garrotes en mano, casquillados de plomo y estaño y asidos de un chicote, hacen esfuerzos de robustez al seguir y destrozar los indios, que a cada golpe los traen al suelo, semivivos por lo regular, si no los dejan muertos. Lunes 2 de julio. Entraron a la ciudad muchos corderos, ovejas y ganado vacuno, del mismo modo que el de ayer, acopiados en el camino, por medio de las proficuas providencias del señor Flores, con otros comestibles y harinas que el comandante de la paz mandó destinar en la provisión, habiéndose comprado ellas al precio exorbitantísimo de 35 pesos la fanega, solo porque los abarcadores y regatones hicieron levantarlas de punto, para sus granjerías, sin que la ciudad a quien toca, tuviese parte en estos precios de abasto. Se aprehendió a la concubina del caudillo Apaza, nombrada Bartolina Sisa y a un indio joven, nombrado Ascencio, alias el Cañarito, que dormía al pie de su cama y con particular velocidad iba y venía a los pueblos levantados y seducir otros, por medio de sus cartas y órdenes, trayendo razón menuda de los hurtos y ocurrencias.
a quienes aprehendieron las gentes venidas de Cochabamba, por noticia de unos 20 o 30 indios que se reconciliaron y los condujeron al puesto. El general dio al principal una medalla sobredorada, con el retrato de su majestad para firmarlo en la fidelidad y que atrajese a los demás. Mataron a Juan Crisóstomo Hinojosa, del pueblo de Caquiaviri, en Pacajes, de quien se dijo era de los fieles, aunque parece se vició una vez que no quiso venirse a la ciudad, como otros. Martes 3 de julio. Continuó la internación de víveres a la ciudad. Y en las campañas del Alto murieron más de 60 indios rebeldes por la correría de nuestros auxiliares. Bajó el general a la ciudad, con general aplauso de ella y trajeron prisioneros a la fingida virreina y el cañarito, después de haber tomado el general una razón circunstanciada de ambos acerca del paradero del conjurado y demás cabezas, en Iguañauma, a la espalda de Calamarca, como de los caudales y ganados hurtados. Miércoles 4 de julio. Se supo que el rebelde se aproximó a la estancia de Amachiuma, con más de 2000 indios que todavía le quedaban. El comandante de la paz dispuso se hicieran salonas de los borregos internados. El señor Flores empezó a escribir cartas circulares y exhortatorias de suavidad y dulzura a los pueblos amotinados y al de Achacachi, capital de la provincia de Omasuyos, por un indio de aquel lugar, a quien perdonó, ofreciendo hacer lo mismo con todos y darles papel de indulto, iniciado a distribuir, siempre que vengan a acreditar su lealtad y obediencia. Se retiró dicho señor a su acampamento a las 3 de la tarde y le siguieron los diputados de este ayuntamiento para cumplimentarlo en crédito del reconocimiento de la ciudad, habiendo practicado lo mismo, los del venerable cabildo eclesiástico y demás cuerpos, que al siguiente de su arribo pasaron a felicitarle a su acampamento, con todo el noble vecindario. Desde la 1 del día, se notó la humareda de los cebadales y sementeras que por los contornos distantes de la ciudad, abrasaron los rebeldes. Domingo 8 de julio. Se encaminó el señor Flores a explorar el campo y situación de los rebeldes, en compañía del comandante, de 300 y más hombres de la ciudad con fusiles y alguna caballería auxiliar. Destacó 5 sujetos de caballería para ofrecer el perdón a 3 indios que avistaron a Muya y cosa de 5 a pie. No lo admitieron diciendo querían guerra. Consecutivamente, apedrearon a los nuestros de retirada y don Ventura Carpio mató a 2 de ellos con el fuego de sus armas. Al anochecer fijaron hacia la trinchera de Santa Teresa una bandera blanca en que vino una carta del clérigo Rojas, con ruego de canjear su persona con la concubina de Apaza, quien así lo solicitaba. A tiempo y antes de esta expedición, destacó el señor Flores 800 hombres auxiliares al pueblo cercano de Achocalla, en que estaban muchos amotinados. Huyeron, se incendiaron sus casas y perdieron sus víveres y ganados, con cuyo golpe pueden contenerse los demás pueblos, meditando les suceda lo mismo, y moverse a la subordinación. En este día se presentaron al señor Flores las 2 parcialidades de indios del pueblo de Pucarani, rindieron obediencia a su majestad y clamaron por el perdón y en prueba de su fidelidad condujeron 9 zurrones chicos de plata sellada, 18 petacas de plata labrada que custodió el rebelde en su pueblo en poder del clérigo don Julián Bustillos que vino asociado de la conducta, en virtud de la reconvención política que le hizo el señor Flores, por la razón de la India, de la existencia de estos, allí y en el pueblo de Guarina. Los del pueblo de Laja también escribieron implorando el perdón, que se les franqueó. Puede ser, vengan a presentarse. Los de Achacachi contestaron iban juntándose para lo mismo. Se repartieron boletines del perdón a los primeros. Vino a la ciudad otra carta del clérigo Rojas, repitiendo en el canje y que el rebelde decía que, de lo contrario, se volvería loco y que aspiraba a la paz, con tal de que se quemen las armas por ambas partes, con otras cláusulas que irritan. También parece que el clérigo ayudante del pueblo de Araca, provincia de Sicásica, escribió al señor Flores ofreciendo un trozo de indios para el real servicio. Lunes 6 de agosto. No hubo novedad. Y se advierte que el 4 de este, marchó el señor Flores 1 legua o 2 adelante de la ventilla donde estuvo últimamente acampado, con el designio de ir a tomar refacción de gente y víveres en las villas de Oruro y Cochabamba. El 5, se dice, que pasó de Calamarca y hoy pueden estar en Ayoayo. Se puede decir lleva 3 días de marcha y que estos se hayan avanzados para los 40 a que ofrece regresar, Dios mediante, pero los rebeldes no hacen movimientos, sí para el nuevo cerco a que volverán mediante su extrema obstinación y audacia. Martes 16 de octubre. Salieron al Alto y Cuesta de Potosí don Pedro Palacios y don Juan Salinas, quien también es animoso notoriamente, a ver si asomaban nuestros auxiliares. Estuvieron en la cima a las 11:30 del día.
El primero se fue hasta el alto de Achocaba a distancia de 3 leguas, allí se encontró con un vizcaíno Mendieta, venido de la villa de Potosí, un mozo de esta, Carlos Quirquinchó, y un crespo que trae harinas. Son parte de los auxiliares que anticiparon con aquellos a la ciudad a la 1 del día y dan razón de que venían en la expedición de 8 a 10.000 hombres y víveres al comando de don José Reseguín, teniente coronel de ejército, por haber quedado enfermo en la villa de Oruro el comandante general don Ignacio Flores, de resultas del viaje que tuvo que emprender a la villa de Potosí, ciudad de La Plata, y a una Mizque, según se dice, por tal de surtir la expedición, como debe venir y viene. Se conocen sus fatigas, trabajos, empeños, y desvelos por el real servicio y bien del gobierno. Viernes 19 de octubre. Partió el comandante don José de Reseguín con el de La Paz y 4.000 hombres al campo enemigo de Pampajasi a las 3 de la mañana. Lo atacaron, impulsaron bellas y oportunas disposiciones y con mucho espíritu y extremidad por todas partes, siendo el primero en el ejemplo. Se conoce que es un perfecto soldado. Los indios se aturdieron, huyeron, rodaron y muchos se desbarrancaron por esos riscos y serranías. Murieron en opinión de unos sobre 150, en la de otros pasan de 400 y en la de algunos que hicieron de comandantes de las columnas de 1000. Tupac Katari realizó con escaso número de hombres sus últimas actividades militares en Copacabana, donde Guamanzongo le infligió derrota, obligándole a retroceder y salir de la provincia Chucuito, persiguiéndole hasta las cercanías de la estancia de Aichuyo. En todo caso, se ve que logró liberar a Juan de Dios Muyupuraca, porque con él e Ingalipe se dirigió a Chacachi para alborotar a la gente. Tupac Katari contaba por entonces con escasos hombres. Casi todos los suyos, ante el avance de Reseguín, retornaron a sus tierras o acudieron al perdón. Los indios de Desaguadero, Copacabana y Yunguyo conocían perfectamente el indulto del virrey Jauregui. Por lo tanto, no solamente no acudieron a las nuevas llamadas de Tupac Katari, limitándose al sosiego, sino que, dando un paso más, prefirieron asegurar su salvación adhiriéndose a Sonco, que ya desde antes de las paces de Patamanta se había enemistado con Diego Cristóbal Tupac Amaru, llegando en su actitud no solo a negarle obediencia, sino a pasarse al campo español para luchar junto a los ejércitos del monarca contra sus antiguos aliados. Ante un nuevo aviso de Ingalipe, ordenó el comandante Reseguín, el día 8, que se aprontase una compañía de 100 hombres al mando de Mariano Ibáñez para partir a Achacachi en el momento necesario. Para ello se había acordado con el Ingalipe de las luchas de Sorata que éste entretendría a Tupac Katari fomentando sus inclinaciones desordenadas hasta que llegaran las fuerzas de Ibáñez. Esteban de Loza cuenta en su diario que luego que tuvo aviso que para aquella noche estaba dispuesto un baile con mucha prevención de bebida para dicho rebelde, mandó Reseguín que saliese Ibáñez con la gente seleccionada para el caso. Viendo no había otro arbitrio, observaron el camino que llevaba y habiendo llegado después don Mariano Ibáñez, le siguieron y lograron aprehenderle la mañana del día 9 en el territorio de Chinchayapampa, 5 leguas distante de Achacachi, hacia la parte de Azángaro, acompañado de su amasia María López y 4 fusileros suyos que le escoltaban. Pronunció sentencia definitiva contra el referido Julián Apaza, condenándole a pena de muerte y que fuese sacado de la prisión arrastrado de la cola de un caballo, con soga de esparto al cuello y conducido a la plaza pública donde se le había de despedazar por 4 caballos y que después de muerto se condujese la cabeza a la ciudad de La Paz y se tuviese en la horca por 3 días y luego se colocase en el alto que llaman de Quiliquilli, para público escarmiento. Que el brazo derecho se remitiese al pueblo de Achacachi, el izquierdo al de Sica, la pierna derecha al de Caquiaviri y la izquierda al de Chulumaní, para que se fijasen en los parajes más públicos. El tronco del cuerpo, que se mantuviese en la horca y después se redujese en cenizas y se aventase. Por todos estos méritos y sobre todo por la eficaz ayuda proporcionada en la captura de Tupac Katari, el comandante general le declaró indio noble y leal vasallo, y como a tal le concedió la merced de la Real Medalla del Rostro de su Majestad. En 1782 aparece Ingalipe no solo como titular de la medalla, sino también como alcalde mayor de Achacachi.